¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a ver el siguiente tema que es Independencia de Texas. Ok, bueno, la independencia de Texas surgió en 1836, pero no es lo mismo que la guerra contra Estados Unidos. Digamos que incluso es la causa de la guerra contra Estados Unidos. Vamos a empezar. Cuando todavía era Nueva España antes de la independencia, la Nueva España era un terreno muy grande, en serio, era un terreno enorme y no se podía controlar todo. De hecho, la mayor parte de la población estaba abajo y entonces se trataba de convencer a la gente de que se fuera arriba. Sí, oye, tenemos mucho terreno arriba, vamos, vamos, vamos para que lo poblen y no lo invadan. El problema es que la gente no quería. Y entonces, ya después, cuando viene la independencia y toda esta onda, justamente ya, bueno, ya había personas que lo estaban habitando, pero no eran mexicanos, eran tejanos. Eran personas que no fueron propias de la Nueva España, ¿sí? Y de hecho tenían un gran vínculo con Estados Unidos. Entonces, es justamente por eso que cuando decimos Texas, pues ya lo asocias a Estados Unidos, ¿no? Porque ahora son de Estados Unidos, Texas es de Estados Unidos, pero antes no era de Estados Unidos. Pero las personas que vivían ahí tenían gran relación y digamos que su cultura se parecía más a la de Estados Unidos que a la de México. De hecho, cuando se volvió un país independiente, México, cuando ya se realizó la independencia, las leyes que se instauraron como la no esclavitud y la educación para todos y todo esto relacionado con algún tipo de libertad, a Texas no le gustaba, a sus habitantes como que no estaban muy de acuerdo. Entonces todo esto está creando una diferencia cultural importante. ¿De acuerdo? Las personas que eran de Texas no se sentían identificadas con la nueva cultura que se estaba formando aquí en México, pues de la nueva nación independiente. Y esto es muy importante, porque como se veían, pues digamos que más identificados con Estados Unidos, pues Estados Unidos vio el poder, ¿no? Vio ahí la oportunidad y dijo, bueno, pues debería yo apoyar a Texas de que se independice. ¿Por qué? Porque ya después me lo puedo yo atribuir. Ese fue el problema. Entonces Estados Unidos, pues sí trataba de convencer a Texas de que se independizara, ¿no? Vamos, vamos, independízate. Y Texas así como de, no, pues es que no sé. Sí, 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 mira, ni siquiera tienes ya mucho que ver con ellos, entonces deberías tú ser tu propio país. Y entonces fue ahí cuando Texas se declara independiente. Bien, ¿quién estaba en el gobierno en México en ese entonces? El tal Antonio López de Santana. Y este personaje es muy importante porque lo vamos a mencionar más adelante. Antonio López de Santana fue presidente varias veces y justamente se declara y Santana no lo acepta. Santana dice, no, tú no eres una nación independiente, tú todavía perteneces a México. Y es ahí cuando se entra en guerra. Se entra en guerra y Estados Unidos apoya a Texas. Estados Unidos apoya a Texas. De hecho, la persona, el militar que iba frente a las tropas tejanas era Samuel Houston y Samuel Houston era estadounidense, ¿no? Bueno, tejano estadounidense. Entonces, justamente Samuel Houston, quien pelea contra Santana para defender la independencia de Texas, y perdemos. Santana pierde, Samuel Houston gana, se firman los tratados de Velasco, todo lo que te estoy diciendo es importante, Samuel Houston, tratados de Velasco, y se establece que Texas es una nación independiente y que tiene como límites los del río Bravo. Entonces, bueno, pues ahí se firma. Si te preguntan, porque es la pregunta que he visto en la guía, ¿contra quién peleó Santana? Contra Samuel Houston, ¿sí? Santana por parte de México, Samuel Houston por parte de Texas, pelearon, se firmaron los tratados de Velasco en donde se independiza Texas, se declara independiente y los límites son el río Bravo. Ok, bueno, entonces Santana hace una condición, dice, bueno, ok, México es una nación independiente, perdón, no, Texas es una nación independiente, pero
que no se anexe a Estados Unidos. Lo pone como condición. Que después se anexe a Estados Unidos y eso es justamente lo que ocasiona la guerra contra Estados Unidos. Pero bueno, eso se verá en otro video. Hasta ahorita nada más la independencia de Texas. Si tienes una duda, déjamelo en los comentarios y si no tienes alguna, pues entonces nos vemos.